Hoy estamos llamados a guardar silencio y que ese silencio sea de meditación. Esta actitud es la que nos permite escuchar la palabra, lo que Dios quiere de nosotros, pero también es la actitud de quien se postra ante el misterio, porque trata de entrar en él y comprenderlo. Hoy queremos entrar en el misterio de la pasión del Señor, por eso la liturgia es sobria, pero de gran hondura y significado. Es el misterio del amor hecho martirio, es el dar la vida por el prójimo. Este es el más alto grado de amor que podamos imaginar. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tuvo misericordia de nuestras debilidades y se entregó por nuestra salvación. Escuchemos con atención, abramos el corazón. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos,
porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me confío. No quedaré defraudado. Sálvame, Señor, por tu justicia. Escúchame, ven pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Ven a sacarme del lazo que me echaron, porque tú eres mi defensa. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, Señor, miraste mi aflicción y me ayudaste en la hora de peligro. No me entregaste en manos enemigas y me pusiste en lugar seguro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy afligido. La tristeza consume mis ojos, mi alma y mi cuerpo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios.
El Evangelio guarda el testimonio de quienes vivieron aquellas últimas horas de la pasión. Nos ponemos de pie y en profundo silencio vivamos este relato de la pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorcha y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra ese hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo:
Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y la guardia lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía, volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él se hace rey, se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús, el Nazareno, rey de los judíos, y le hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está.
Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en 4 partes, uno para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús les dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de las Pascuas. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron la pierna a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos en el Calvario, muy cerquita de la parroquia de Nuestra Señora de la Carrodilla, en Godoy Cruz, y estamos precisamente acompañando a Jesús en este momento de su entrega total. Nos reunimos ante la cruz de Cristo, ante el Señor crucificado a causa de nuestros pecados. Sobran las palabras, los argumentos, las elocuencias, sangre y dolor del Señor que nos amó primero. Ante Él solo deberíamos entregar el respetuoso silencio de nuestro amor. Hemos caminado con Él las pedregosas calles de Jerusalén, camino al Calvario, tras la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Hemos escuchado los cargos en su contra, originados en la nociva y estrecha religiosidad de los funcionarios de entonces, los sumos sacerdotes y los escribas, la superflua intervención de Pilatos y la burla de la soldadesca. Hemos visto las presencias consoladoras de María, Madre del Señor, de la Verónica y del Cirineo. Hemos caído por el peso de nuestros propios pecados cada vez que caía Jesús
bajo el peso de su cruz. Y aquí estamos. Han quedado pocos junto al Señor, los que terminan de clavarlo para sujetarlo en la cruz, los que la erigen en tierra, los que no se inquietan por tener en sus manos un inocente al que verán morir injustamente. Un par de ladrones que expresan en sus palabras la dinámica de nuestras propias opciones frente a Dios, para pedir su presencia junto a nosotros o para jugar a la omnipotencia de negarlo e injuriarlo. También está María, su madre, algunos familiares y el discípulo amado, viviendo la entrega final, el sagrado legado de Jesús a los hombres, su misma madre en adelante, la madre de todos. Escuchándolo en sus últimos suspiros, en la desolación de la muerte, las palabras de perdón y de paz, en su entrega máxima y final al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Celebramos el Viernes Santo como una evocación. Nos permitimos la compunción y la pena sin la decidida conversión a su amor y a su voluntad. ¿Estamos con Él o contra Él? Es Viernes Santo. Ante el dato insoslayable de la muerte de Dios, nos rendimos doloridos, sabiendo que ella será vencida. Sin embargo, queremos hacer la experiencia de llorar otra vez nuestros pecados y nuestra responsabilidad. Vendrá la Pascua. Mientras tanto, el cuerpo del Señor yace ante nosotros, invitándonos a meditar, a reflexionar, a esperar con María, su madre, y toda la Iglesia. En que Jesucristo se entrega por nosotros, hagamos una oración universal sin fronteras, para que a todos los hombres llegue la redención del Mesías crucificado. De rodillas a cada oración respondemos amén. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Por el Papa. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo ha revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Marcelo y nuestro obispo auxiliar, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de aquellos que serán incorporados a la Iglesia, para que nacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te busque con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios, verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempos de pandemia.
Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, para que los que sufren en este tiempo y todas las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, esta pandemia, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libre de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, concede el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan ante cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantamos la cruz victoriosa del Señor para adorarla. Adoramos el árbol de la cruz, en el cual fue clavado el martirizado cuerpo de Jesús, cruz que se ha convertido para nosotros en el camino que lleva a la vida. Recibimos de pie a la cruz cubierta, acompañada de ciriales. A cada aclamación respondemos: venid y adoremos. Este es el árbol de la cruz, vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, vengan y adoremos. Con amor y respeto y agradecimiento, adoramos la cruz del Señor. Acompañemos este momento cantando y reflexionando en nuestro corazón. Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga, con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo.
débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación. Y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús. Al final y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar tu cruz que no es tuya, sino mía. Vamos a comer el pan que es el cuerpo de Cristo, sacrificado en la cruz para dar vida al mundo. Por eso, si tenemos el corazón bien dispuesto, vayamos a recibirlo con profunda devoción mientras cantamos. Palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad sirva para defensa de mi alma y de mi cuerpo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor, no hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor. No hay mayor
bien. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. Queridos hermanos, estamos en el clima del Viernes Santo. Hemos celebrado nuestra oración despojada ante Jesús y ahora queremos unirnos a quien lo acompañó tan de cerca y a quien se quiso quedar con nosotros como madre. Agradezco mucho a la comunidad de Nuestra Señora de la Carrodilla, que está en el departamento de Luján, de Cuyo, pero que comparte en su atención pastoral este Calvario, que está en el departamento Godoy Cruz. De esta manera abrazamos una extensa parte de nuestra querida arquidiócesis. Ahora, en este momento en que compartimos y rezamos con María, pidamos la conversión de nuestro corazón y que Dios consuele a tantas madres que han perdido a sus hijos, a tantas que lloran hoy su partida. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser nuestra madre. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordemos que hemos también de compartir el dolor de su madre. Tiembla la tierra y llora. Ha muerto el Redentor. Junto a la cruz, Señora, mueres en tu dolor. Hondo penar fecundo, grande como el amor, todo el dolor del mundo llora en tu corazón. Si la semilla muere, nace una nueva flor. Nuestro dolor florece, Madre en la redención. Sobre tu alma herida brota la flor mejor. Muerte que da la vida en la resurrección. Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Somos también ahora hijos como Jesús. Ya no te quedas sola, sola junto a
Madre corredentora, hoy nos has dado a luz. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Cristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que descienda sobre estos hijos tuyos una abundante bendición, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su Pascua, que llegue a él tu perdón. Concédele a tu pueblo y a estos tus fieles consuelo y esperanza. Acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como comunidad de creyente hemos vivido la entrega total de Cristo por nosotros hasta su muerte en la cruz. Prolonguemos ahora en nuestros hogares el espíritu de oración de estos días santos, meditando en el inmenso misterio de misericordia que estamos celebrando.